Mi nombre es Diana, tengo 34 años, y hasta hace poco trabajaba como mesera en un restaurante elegante mientras terminaba mi maestría en administración de empresas por las noches. O al menos, eso es lo que mi familia política creía. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a Alejandro en el restaurante donde trabajaba. Era un cliente frecuente, siempre pedía el mismo vino y siempre se sentaba en mi sección. Lo que él no sabía era que yo no era realmente mesera, era la dueña del restaurante, realizando una investigación encubierta sobre la experiencia del cliente para mi tesis doctoral. ¿Por qué siempre tienes una libreta?, me preguntó un día. Me gusta tomar notas detalladas de las preferencias de mis clientes, respondí con una sonrisa, sin mentir pero sin revelar toda la verdad. Nos enamoramos rápidamente. Alejandro era dulce, considerado y nunca me trató diferente por ser mesera. Me contó que trabajaba en una empresa de tecnología, pero no entraba en detalles sobre su posición. El problema comenzó cuando conocí a su familia, especialmente a su madre, Beatriz. ¿Una mesera? En serio, Alejandro, fueron sus primeras palabras cuando me conoció. ¿Qué dirán nuestros amigos? Mamá, Diana está estudiando su maestría, intentó defenderme Alejandro. Oh, qué adorable, respondió con sarcasmo. ¿Y cómo pagas esos estudios? Con las propinas. Decidí seguir con mi fachada. Mi investigación estaba en sus etapas finales, y además, quería ver si Alejandro me defendería por quien creía que era, no por mis títulos o dinero. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña. Beatriz se negó a asistir, enviando solo un frío mensaje: cuando te canses de jugar al amor con la clase trabajadora, aquí estaremos. La vida continuó. Terminé mi doctorado en secreto y expandí mi cadena de restaurantes a 5 ubicaciones. Alejandro nunca preguntó cómo podía permitirme la matrícula de la maestría con mi salario de mesera, simplemente asumió que tenía una beca. Todo cambió hace 3 meses. La empresa donde trabajaba Alejandro, Tech Global, estaba buscando un nuevo CEO. Lo que nadie sabía era que mi empresa de inversiones había estado comprando silenciosamente acciones de Tech Global durante años. ¿Cómo va la búsqueda del nuevo CEO?, le pregunté casualmente a Alejandro una noche. Es complicado, suspiró. Mamá está en el comité de selección y rechaza a todos los candidatos. Dice que necesitamos a alguien de nuestro nivel. Una semana después, Beatriz organizó una cena familiar. Todos los ejecutivos de la empresa y sus familias estaban invitados. Alejandro, querido, anunció Beatriz en medio de la cena, he encontrado la candidata perfecta para CEO. La hija de los Montero, ¿la recuerdas? Acaba de regresar de Harvard. Mamá, el consejo debe aprobar al CEO, respondió Alejandro, incómodo. Por supuesto, cariño. Pero como accionista mayoritaria, mi opinión tiene peso, sonrió Beatriz. Luego me miró. Por cierto, Diana, ¿podrías traernos más vino? Se te da tan natural servir mesas. Las risas de los invitados me rodearon. Alejandro bajó la mirada a su plato. De hecho, continué sirviéndoles vino con una sonrisa. Conozco bastante sobre vinos. Y sobre negocios. Ja, se burló Beatriz. ¿Qué sabrá una mesera sobre negocios? Siguiente dirás que podrías dirigir Tech Global. Se levantó de su silla, su rostro enrojecido por el vino y la arrogancia. Ya me cansé de pretender que eres parte de esta familia. Fuera de mi casa. Las meseras no pertenecen aquí. Mamá, por favor, susurró Alejandro. ¿Por favor qué?, gritó Beatriz. ¿Vas a defender a tu mesera sobre tu familia? ¿Sobre la empresa? Me levanté tranquilamente, coloqué la botella de vino en la mesa y miré a Alejandro. ¿Tienes algo que decir? Él mantuvo su mirada en el plato. Entiendo, dije suavemente. Beatriz, gracias por la cena. Nos vemos pronto. Ja. ¿Nos vemos pronto? ¿Dónde? Vendrás a servir el café, se burló mientras yo salía. Lo que Beatriz no sabía era que al día siguiente teníamos programada una reunión del consejo directivo. Una reunión donde se anunciaría al nuevo CEO. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en casa, Alejandro intentó disculparse. Diana, lo siento. Ya conoces a mi madre, ella es. ¿Ella es qué, Alejandro? ¿Clasista? ¿Cruel? ¿O simplemente está protegiendo los intereses de la empresa?
Pregunté mientras cerraba mi maleta. Te compensaré por esto, prometió. Oh, sí, sonreí. Mañana será un día muy interesante. Me mudé a uno de mis penthouses esa noche. Alejandro no sabía que era mío. Asumió que me quedaba con una amiga. La mañana siguiente llegó, y con ella, la reunión del consejo directivo de Tech Global. La sala de juntas de Tech Global estaba llena esa mañana. Beatriz ocupaba su lugar habitual en la cabecera de la mesa, con Alejandro a su derecha. Los otros miembros del consejo, principalmente amigos de la familia, charlaban animadamente. Buenos días a todos, anunció el secretario del consejo. Hoy tenemos un cambio en la agenda. Antes de discutir el nuevo CEO, tenemos una presentación de Phoenix Investments. Beatriz frunció el ceño. ¿Phoenix Investments? No recuerdo aprobar esta presentación. No necesitabas aprobarla, respondí, entrando a la sala con mi equipo legal. Como accionista mayoritario, Phoenix Investments tiene ese derecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vestía un traje ejecutivo impecable, muy diferente a mi uniforme de mesera de la noche anterior. Diana. Alejandro se levantó de su silla, atónito. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace esta mesera aquí?, exclamó Beatriz. Seguridad. Mi abogado intervino. Señora Beatriz, le sugiero que se calme. La doctora Diana Martínez es la CEO de Phoenix Investments, propietaria del 51% de las acciones de Tech Global. Imposible, susurró Beatriz. Yo soy la accionista mayoritaria. Lo era, corregí, mientras mi equipo distribuía carpetas con documentación. Phoenix Investments ha estado adquiriendo acciones silenciosamente durante los últimos 3 años. La semana pasada completamos la adquisición del paquete controlador. Alejandro hojeaba los documentos frenéticamente. Pero, eres mesera. ¿Cómo? En realidad, sonreí, soy doctora en administración de empresas, dueña de una cadena de restaurantes y CEO de un fondo de inversiones. El trabajo de mesera era parte de mi investigación doctoral sobre experiencia del cliente. Esto es un engaño, gritó Beatriz. No, esto es negocios, respondí calmadamente. Y hablando de negocios, tengo algunos anuncios que hacer. Proyecté una presentación en la pantalla de la sala. Primero, como accionista mayoritario, estoy reestructurando el consejo directivo. Todos los miembros actuales serán reemplazados por profesionales independientes. No puedes hacer esto, interrumpió Beatriz. Segundo, continué ignorándola, he sido nombrada CEO de Tech Global, efectivo inmediatamente. La sala estalló en caos. Beatriz gritaba, algunos consejeros llamaban a sus abogados, y Alejandro simplemente me miraba, mudo de asombro. Y tercero, añadí cuando el ruido se calmó, iniciaremos una auditoría completa de todas las decisiones corporativas de los últimos 5 años, incluyendo contrataciones, promociones y asignación de recursos. Beatriz palideció. Sabía lo que eso significaba. Años de nepotismo y decisiones cuestionables quedarían expuestos. Diana. Alejandro finalmente encontró su voz. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me defendiste? Respondí. Anoche, cuando tu madre me humilló, guardaste silencio. Como has guardado silencio durante 5 años. Pero te amo, susurró. El amor sin respeto no es amor, Alejandro. Es conveniencia. Beatriz se levantó, temblando de rabia. No permitiré que una arribista destruya todo lo que construimos. Arribista, sonreí. Beatriz, construí mi primer negocio exitoso mientras tú aún creías que era una simple mesera. La diferencia es que yo lo hice por mérito, no por conexiones familiares. Los siguientes minutos fueron intensos. Mi equipo legal presentó más documentación, incluyendo evidencia de irregularidades en la gestión anterior. Como pueden ver, expliqué al consejo, Tech Global tiene potencial, pero ha sido lastrada por una administración anticuada y nepotista. Eso cambia hoy. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La noticia de mi nombramiento como CEO se filtró a la prensa, y los titulares eran predecibles: de mesera a CEO, el Cenicienta corporativo, la heredera secreta. Pero yo tenía trabajo que hacer. La auditoría reveló exactamente lo que esperaba: años de contratos inflados con empresas de amigos de la familia,
promociones basadas en apellidos en lugar de méritos, y fondos corporativos usados para gastos personales. Una mañana, mientras revisaba informes en mi nueva oficina, Alejandro pidió verme. Adelante, dije sin levantar la vista de mis documentos. Diana, comenzó, he estado pensando mucho en todo esto. ¿En qué específicamente? Pregunté, finalmente mirándolo. ¿En cómo me ocultaste tu posición en la empresa? ¿O en cómo permitiste que tu madre me tratara durante años? En todo, admitió. Fui un cobarde. Tenía miedo de enfrentar a mi madre, de perder mi posición, mi estatus. Y en el proceso, perdiste algo más valioso, completé. ¿Todavía hay esperanza para nosotros?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Beatriz irrumpió en la oficina. «Tú», gritó, agitando un periódico. «Has destruido a nuestra familia». «No, Beatriz», respondí calmadamente. «Tú destruiste a tu familia con tu arrogancia y prejuicios. ¿Cómo te atreves? Hemos sido dueños de esta empresa por generaciones. Y la han estado destruyendo por generaciones», repliqué. ¿Sabías que Tech Global ha perdido el 40% de su valor de mercado en los últimos 5 años bajo tu supervisión? Alejandro intervino. «Mamá, Diana tiene razón. He revisado los números. Hemos estado operando como un club familiar, no como una empresa». «Tú también, Alejandro». Beatriz se dejó caer en una silla. «Traicionarás a tu madre por esta. ¿Esta qué, Beatriz?», interrumpí. ¿Esta mujer que construyó su propio imperio mientras fingía ser mesera? ¿Esta mujer que tu hijo no tuvo el valor de defender? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad. «Les tengo una propuesta a ambos», anuncié. «Pueden mantener sus acciones en la empresa, pero sin roles ejecutivos. Recibirán dividendos justos, pero la gestión será profesional». «¿Y si nos negamos?», desafió Beatriz. «Entonces venderé mi participación a nuestro competidor principal. Ellos ya han mostrado interés, y su primera acción sería despedir a toda la administración actual». El silencio que siguió fue revelador. «Dame los papeles», dijo finalmente Alejandro. «Firmaré». «Alejandro», gritó Beatriz. «No, mamá. Se acabó. Diana nos está ofreciendo una salida digna, que es más de lo que merecemos». Los meses siguientes transformaron Tech Global. Implementamos nuevas políticas, contratamos talento diverso y lanzamos productos innovadores. Las acciones subieron un 150% en el primer año. Beatriz eventualmente firmó el acuerdo, aunque nunca me perdonó. Se mudó a Europa con una generosa pensión, desde donde ocasionalmente envía correos electrónicos pasivo-agresivos. En cuanto a Alejandro y yo, decidimos darnos tiempo. Él comenzó terapia para trabajar en sus problemas de codependencia, y yo me enfoqué en la empresa. Un año después, nos encontramos casualmente en uno de mis restaurantes. Él estaba cenando solo. «¿Puedo tomar su orden?», bromeé, acercándome a su mesa. Él sonrió, esta vez sin vergüenza ni miedo. «He aprendido mi lección sobre subestimar a las meseras». «¿Has aprendido otras lecciones?», pregunté, sentándome. «Muchas», respondió. «La más importante, el valor no está en lo que tienes o aparentas, sino en cómo tratas a los demás». Hoy, Tech Global es líder en su sector, conocida tanto por su innovación como por su cultura inclusiva. Alejandro y yo estamos intentando reconstruir nuestra relación, esta vez sobre bases de respeto mutuo y honestidad. Y Beatriz, bueno, la última vez que supe de ella, estaba escribiendo sus memorias, como mi nuera mesera me robó la empresa familiar. Le envié una nota deseándole éxito en las ventas, junto con una botella del vino que solía servirle. Después de todo, el mejor tipo de venganza es el éxito. A veces, cuando entrevisto candidatos para puestos ejecutivos, les pregunto cómo tratarían a una mesera. Sus respuestas me dicen más sobre su capacidad de liderazgo que cualquier título o experiencia. Porque al final, no importa cuánto dinero o poder tengas, lo que importa es cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden darte nada a cambio.